Mi nombre es Laura Méndez. Siempre fui la callada de la familia. Demasiado callada, decía mi padre. A él le gustaban las personas atrevidas, las ruidosas, las que se hacían notar, personas como mi hermano menor, Andrés. Crecimos en una casa modesta en las afueras de Zaragoza. Mi padre, Ernesto, tenía un pequeño taller mecánico. Mamá trabajaba media jornada en la biblioteca municipal, principalmente por el seguro médico. Mi infancia no fue terrible, pero tampoco fue cálida. Aprendí desde muy pequeña que el afecto en nuestra casa era una transacción. Si querías elogios, tenías que ganártelos. Y si no eras Andrés, tenías que esforzarte el doble para recibir la mitad de la atención. Yo era una ratona de biblioteca, siempre acurrucada en algún rincón, con una novela o escribiendo en una libreta. Sacaba sobresalientes sin que me lo pidieran. No causaba problemas, no me escapaba, no bebía. Tenía sueños, pero me los guardaba. Total, no creía que nadie los escuchara. Andrés era distinto, encantador, gracioso, siempre buscando los límites. Apenas aprobaba en el instituto, pero a papá le encantaba su chispa. Así es como uno avanza en la vida, decía, no siendo una flor de pared. Recuerdo una cena, en mi último año de bachillerato, cuando les dije nerviosa que me habían aceptado en un prestigioso programa de negocios. Llena de esperanza, les pregunté si podrían ayudarme con la matrícula. Hubo un silencio largo. Mamá bajó la mirada. Papá carraspeó y dijo: Laura, estamos orgullosos, pero no podemos permitirnos eso. Quizás podrías trabajar 1 o 2 años antes. Ahorrar algo. Asentí. Intenté sonreír. Me dije que lo entendía. 2 meses después, Andrés cumplió 18. Esa misma semana, destrozó su coche viejo en una carrera ilegal. Una tarde, al volver a casa, vi un Mustang rojo reluciente en la entrada. Convertible. Flamante. Nuevo. Sentí que el mundo se tambaleaba. En la cena, no dije una palabra. Solo me senté, con el tenedor inmóvil, mientras papá hablaba emocionado de cómo un hombre necesita un coche que refleje su ambición. Mamá sirvió la ensalada en silencio. Recuerdo mirar el vapor de las patatas y pensar que nunca más en mi vida algo volvería a saber cálido. Esa noche lloré en la ducha. No por el coche, sino porque entendí algo más profundo. Yo no importaba. No para ellos. No de verdad. Era la red de seguridad. El fondo. La que llaman cuando necesitan ayuda, pero a la que nunca ayudarían. Y aún así, no dije nada. Pedí préstamos. Trabajé noches enteras en una cafetería, luego en la oficina de admisiones de la universidad. Dormía 4 horas y aún así sacaba sobresalientes. Volvía poco a casa. Cuando lo hacía, todo giraba en torno a Andrés, su nuevo trabajo, su nueva novia, sus grandes ideas. Yo seguía en silencio, durante años, pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que esa chica que ignoraban estaba construyendo algo. Lento, ladrillo a ladrillo. Y un día, ese mismo hombre que se rió cuando le pedí ayuda, tocaría a mi puerta, suplicando. La universidad fue más dura de lo que imaginé, no por las clases, sino porque lo cargaba todo sola. Las demás chicas del campus recibían paquetes de sus padres, llamadas los fines de semana, visitas sorpresa. Yo recibía correos electrónicos escuetos de mamá, actualizándome sobre lo ocupados que estaban. Una vez, Andrés se metió en una pelea en un bar y se rompió la muñeca. Eso sí mereció una llamada. Ni me molesté en contarles que entré en la lista de honor o que conseguí una pasantía muy competitiva. Ya sabía que no recibiría aplausos. Esa pasantía lo cambió todo. Fue en una consultora mediana en Barcelona. Por primera vez, alguien vio mi valor. No solo mis notas, sino mis ideas. Trabajaba horas extras sin que me lo pidieran. Tomaba notas en reuniones a las que nadie me invitaba. Al final del verano, el director general me llamó a su oficina. Laura, eres brillante. Si alguna vez necesitas trabajo, llámame.
No lloré hasta volver a mi habitación. Mientras tanto, en casa, Andrés había vuelto a estrellar el Mustang, esta vez por conducir ebrio. Lo encubrieron. Papá pagó los daños y puso excusas. Los chicos cometen errores, me dijo por teléfono. Solo es una fase. Me mordí la lengua tan fuerte que me supo a sangre. En mi tercer año, daba tutorías a estudiantes nuevos y trabajaba en 2 empleos. Aprendí a estirar cada euro. Comía arroz con lentejas durante semanas para poder comprar una buena chaqueta para entrevistas. Llevaba un diario, no de sentimientos, sino de planes de negocio, ideas de productos, estrategias de marketing. Estudiaba a las personas como otras chicas estudiaban la moda. Mientras tanto, Andrés dejó la universidad. Probó un curso de bienes raíces. Lo abandonó también. Papá lo dejó volver a casa para aclarar su rumbo. Le dio un pequeño préstamo para empezar algo propio. Ese algo se convirtió en una tienda fallida de camisetas, luego en un servicio de limpieza de coches que tampoco funcionó. Cada fracaso era culpa de otro. Una Navidad. Los escuché reírse en el garaje. Hablaban de lo emocionales que se ponen las mujeres cuando no aguantan la presión del mundo empresarial. Salí antes de que notaran que los oía. Esa Navidad tomé una decisión. No iba a rogar por un lugar en su mundo. Me haría el mío. Al graduarme, no volví a casa. Acepté la primera oferta de la consultora en Barcelona. Nivel inicial, pero buen sueldo. Alquilé un estudio con pintura descascarada y ratones en las paredes, y adoraba cada centímetro. Nadie me llamó para saber si estaba bien. Dejé de esperar que les importara. Pero no olvidé. Cada noche sin dormir. Cada logro ignorado. Cada traición en silencio. Lo recordaba todo. Y aún no había terminado. El primer año en Barcelona fue brutal, pero emocionante. No era nadie en una ciudad que no se preocupaba si triunfaba o fracasaba. Y eso me encantaba. Todo lo que lograba llevaba solo mi nombre. En el trabajo absorbía todo. Mientras los demás se marchaban a las 5, yo me quedaba revisando informes, observando cómo los consultores senior trataban con los clientes. Tomaba notas en una libreta de cuero gastada que nunca me separaba de mí. No perseguía el éxito, lo estudiaba. A los 6 meses, me asignaron a un proyecto que otros habían rechazado. Un negocio local al borde del colapso que intentaba modernizarse. El dueño estaba agotado, el equipo desmotivado, y las cuentas eran un desastre. Pero yo vi algo ahí. Me volqué por completo. Reorganicé la logística, digitalicé los sistemas, entrené al personal. Lo transformamos. Mi jefe se dio cuenta. ¿Tienes olfato para esto?, me dijo. No solo resuelves problemas, ves 10 pasos por delante. Por primera vez, me lo creí. Mientras tanto, en casa, Andrés ya había quemado otras 2 ideas de negocio. Papá seguía prestándole dinero. Inversiones, las llamaba. Mientras me mandaba mensajes fríos y secos, como, llama a tu madre alguna vez. Mamá nunca respondía cuando lo hacía. Entonces llegó la boda. Andrés había conocido a alguien. Una chica de familia acomodada. Se llamaba Clara. Bonita, refinada y felizmente ignorante del desastre en el que se estaba metiendo. La boda fue más ostentosa que cualquier otra celebrada en nuestro pueblo en años. Papá pidió una segunda hipoteca para hacerlo como Dios manda. Me invitaron por compromiso. Fui porque quería verlos a todos. Ver la cara de papá cuando llegara con mi traje azul marino. Sencillo pero impecable. Pagado con mi propio sueldo. Sin pareja, sin dramas. Solo yo. Completa. De pie. La recepción fue en un salón alquilado. Manteles blancos. Escultura de hielo. Una banda traída desde Madrid. Papá dio un discurso que me revolvió el estómago. Mi hijo Andrés. Un soñador. Un emprendedor. Un hombre de verdad, que va tras lo que quiere. Clavé la vista en mi vaso de agua, deseando que estallara en mi mano. Nadie me mencionó, ni una sola vez. Clara sonreía dulcemente a todos, y me pregunté si sabía del accidente por conducir ebrio.
de los negocios fallidos, de los gritos detrás del garaje. Probablemente no. Se aferraba a su brazo como si no viera las banderas rojas ondeando en su cara. Esa noche, volví sola al hotel. Me quedé mirando el techo hasta el amanecer y me hice una promesa que no me atreví a pronunciar en voz alta. Algún día, recordarían mi nombre. No porque se los impusiera, sino porque el mundo lo haría. La mañana después de la boda, conduje de regreso a Barcelona sin mirar atrás. Me lancé al trabajo como si fuera aire. Me ofrecía para los proyectos difíciles, dirigía talleres internos y empecé a formar una pequeña red de mentores fieles. No buscaba caer bien, simplemente entregaba resultados. Mientras otros peleaban por visibilidad, yo me enfocaba en ejecutar. Y la gente se daba cuenta. A los 27 me ascendieron a consultora senior. Empecé a liderar pequeños equipos. No era llamativa, pero sí eficaz. Y sabía escuchar. Los clientes confiaban en mí. Mis compañeros me respetaban. Por primera vez en mi vida, no me sentía invisible. Fue por entonces que empecé a notar vacíos en la forma en que se atendía a los negocios, especialmente los liderados por mujeres. Estaban mal asesorados, mal financiados y constantemente minimizados en las salas de juntas. Yo sabía perfectamente lo que se sentía. Empecé a tomar llamadas privadas los fines de semana, consejos gratuitos, contactos, recomendaciones. Al principio solo quería ayudar, pero luego se volvió algo más. Empecé a notar patrones, problemas que se repetían en todos los sectores. No dejaba de pensar, ¿y si alguien creara una consultora que no solo tapara fugas, sino que enseñara a las mujeres a construir su propio barco? Esa idea echó raíces, y no me soltó. Mientras tanto, la vida de Andrés empezaba a mostrar grietas. Clara lo dejó. 3 años después, hizo las maletas y volvió con sus padres. Me enteré por mamá, que me envió un correo frío preguntando si consideraría llamar a Andrés. Lo está pasando mal. No respondí. Estaba ocupada finalizando una presentación para inversores. Resulta que Andrés había acumulado deudas. Muchas. Inversiones fallidas, préstamos personales a su nombre y al de papá. Vendieron el coche. ¿La casa? A punto de ser embargada. Debería haberme sentido reivindicada, pero no. Solo me sentía agotada, cansada de sus líos y de cómo siempre esperaban que yo cuidara los pedazos. Llevaba casi 4 años sin volver a casa. Un viernes por la tarde, mientras cerraba la oficina, vi una llamada perdida de un número desconocido. Había un mensaje de voz. Lo escuché en el silencio del vestíbulo. Hola Laura, soy tu padre. Quería saber si podíamos hablar. Tengo una propuesta. Las cosas han cambiado. Llámame, ¿sí? Sonaba más pequeño, como si masticara algo amargo. Me quedé mirando el teléfono durante mucho rato. No devolví la llamada. Aún no. Porque la empresa que estaba construyendo, en silencio, con método, estaba a punto de lanzarse. Y cuando lo hiciera, el mundo no podría ignorar mi nombre, especialmente él. La noche antes del lanzamiento inicial de mi empresa, me quedé frente al espejo del baño, intentando recordar la última vez que sentí miedo. No nervios, miedo real, de ese que te sacude por dentro. Tal vez fue la noche en que le dije a papá lo de la universidad. Tal vez cuando firmé el primer préstamo. Tal vez ambas. Pero esto se sentía distinto, porque esta vez no estaba pidiendo permiso. No buscaba aprobación. Estaba liderando. Lanzamos la empresa un martes por la mañana, bajo una tormenta. Nada glamuroso. Sin champán. Solo una página web limpia, una oficina modesta y un equipo de 4 mujeres brillantes que creían en la misión. Asesorar a emprendedoras cansadas de ser invisibles. Para el viernes, ya teníamos nuestra primera clienta. Para el tercer mes, eran 12. El verdadero punto de inflexión llegó 6 meses después, cuando una revista nacional publicó un reportaje sobre
Las mujeres que están transformando los negocios. Yo aparecía en la portada, bajo el titular. Laura Méndez, la estratega silenciosa. Envié una copia a la dirección de mis padres. Sin nota. Solo la revista. Una semana después, recibí otro mensaje de voz. Laura, vimos el artículo. Tu madre lloró. Yo estoy orgulloso de ti. Y, bueno, sobre esa propuesta que te mencioné, de verdad podríamos usar tu ayuda. Sin disculpas, sin asumir nada del pasado. Solo una petición, envuelta en halagos. No borré el mensaje. En vez de eso, esperé. Ahora tenía tiempo. Y ventaja. 2 días después, llamé de vuelta. Papá contestó al primer timbrazo. Sonaba casi humilde. Me dijo que Andrés había incumplido varios préstamos, que la casa familiar estaba en venta, y el taller mecánico, su orgullo y legado, estaba al borde de la quiebra. Me dijo que lo había intentado todo, pero que ya no se le daban bien los números, que había oído que yo sabía arreglar las cosas. Le hice una sola pregunta. ¿Estás pidiendo un favor? ¿O un trabajo? Silencio. Luego, un trabajo. Asentí despacio, aunque él no podía verme. Pues bien, le dije, mándame tu currículum, estamos contratando. Pero que sepas que aquí no existen cargos como papá ni hijo del dueño. El silencio al otro lado del teléfono fue un sonido que había esperado toda mi vida. No era triunfo, no era venganza, era reconocimiento. Y eso era suficiente, por ahora. Cuando Ernesto llegó a la oficina en su primer día, vestía un traje demasiado formal para nuestro ambiente. Los zapatos relucientes, la cara bien afeitada, como si intentara llevar la dignidad como escudo. Lo recibí yo misma en el vestíbulo. «Buenos días», dije. «Buenos días, Laura», respondió, con voz baja, sin mirarme a los ojos. Lo conduje a su escritorio, uno de los cubículos más pequeños al fondo, entre dos de nuestras analistas más jóvenes. Ordenado, funcional, igual que todos los demás. Lauren te pondrá al tanto, le dije. Estamos reestructurando el modelo logístico de un cliente regional. Te resultará familiar. Asintió, sin preguntas, sin gracias. Solo apretó la mandíbula y soltó un leve suspiro al sentarse. Fue surrealista verlo intentar encajar en un mundo que yo había construido. En la hora del almuerzo, se quedó de pie junto al frigorífico, sin saber si podía unirse al resto. Lo observé desde la ventana de mi despacho, mientras Lauren, con la mitad de su edad y el doble de confianza, le sonreía y lo invitaba a sentarse. El viejo Ernesto la habría ignorado, pero ahora asintió y la siguió. 2 semanas después, apareció Andrés, sin llamar, sin avisar por correo. Solo cruzó las puertas de cristal con media sonrisa, gafas de sol aún puestas, como si entrara a una discoteca. Mi asistente me llamó. «Hay un tal Andrés Méndez aquí. Dice que es tu hermano». Casi solté una carcajada. Salí de mi oficina y lo vi apoyado en la recepción, coqueteando con la secretaria. «¿Andrés?», dije. «¿A qué se debe el gusto?» «Me enteré de que papá trabaja aquí ahora», dijo con los brazos abiertos, como si fuera una broma. Pensé que tal vez había sitio para mí también. Parpadeé. «¿Y exactamente qué ofreces?», soltó una risita. «Vamos, Lau. Sabes que soy bueno con la gente. Marketing, relaciones, lo que sea. Puedo aportar valor». Lo miré de arriba abajo, aún vestido como si tuviera algo que demostrar, aún confiando en un carisma que no había respaldado con nada real. «Envía un currículum», le dije sin emoción. «Si hay algo que encaje, te contactaremos». Su sonrisa se torció. «¿En serio?». «En serio». Se fue sin darme la mano. Esa noche, Ernesto se detuvo junto al ascensor. «¿De verdad era necesario?», preguntó. «Él lo está pasando mal». Me giré hacia él. «Yo también lo pasé mal. Durante años. Tú nunca me regalaste nada. ¿Por qué habría de empezar yo ahora?». No discutió. Solo asintió. Y ese silencio no fue rendición. Fue comprensión.
Por fin. Andrés no desapareció. Una semana después de su visita sorpresa, Recursos Humanos me informó que había enviado un currículum escueto, uno que convenientemente omitía sus fracasos y exageraba su participación en la estrategia empresarial familiar. Incluso había puesto liderazgo emprendedor como habilidad. Lo leí por encima, rodé los ojos y se lo pasé a mi jefa de contratación con una sola nota: tratar como candidato externo, sin trato especial. Fue rechazado 2 días después, pero eso no lo detuvo. Empezó a aparecer en nuestros eventos públicos de networking. Al principio fue inofensivo, tomando copas, soltando mi nombre, charlando con clientas a las que no tenía por qué acercarse. Le dijo a una de nuestras consultoras junior que estaba asesorando desde las sombras y a otra que él y yo estábamos planeando abrir una nueva división. No solo estaba desesperado, era peligroso. Lo confronté en un panel que organizamos un sábado, junto a una alianza de fundadoras. Sonrió como si compartiéramos un chiste privado. Relájate, Lau. Solo estoy haciendo conexiones. Este no es tu patio de juegos, le dije en voz baja, firme. No eres parte de esta empresa. Deja de insinuarlo. Alzó una ceja. Vaya, el poder te sienta bien. No pensé que lo tuvieras dentro. Sus palabras estaban pensadas para herirme, pero ya no dolían. Lo que sí dolía era ver cómo Ernesto se iba desdibujando poco a poco. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, trabajaba en silencio, era respetuoso, incluso colaborador, pero había una pesadez en él, una lentitud que no estaba cuando yo era niña. Lo veía cada vez que pasaba junto al gafete con el nombre de Andrés, aún sin reclamar en recepción. Lo veía cuando caminaba frente a mi oficina y no llamaba a la puerta. Una noche, lo sorprendí mirando el cartel de los valores de la empresa en el pasillo. Letras blancas y firmes. Integridad. Responsabilidad. Visión. Se giró al notarme. «Tú realmente construiste esto», dijo en voz baja. Asentí. Lo hice. Hubo una pausa larga. «No te lo puse fácil», no respondí. No hacía falta, porque la disculpa ya no era el punto. El pasado no necesitaba ser reescrito. Yo lo había sobrevivido. Y lo había superado. Pero el futuro, ese sí me pertenecía. Y Andrés no iba a quedarse con un pedazo solo porque ya no le quedaban más ruinas a las que aferrarse. El incidente llegó 2 semanas después, durante una presentación importante, a un cliente de alto perfil del sector tecnológico. Habíamos trabajado meses para ese momento. Estábamos en una sala de conferencias con paredes de cristal, de esas donde todo se escucha, las voces, las miradas, el juicio. Justo antes de comenzar, noté algo raro. Andrés. Estaba afuera, hablando animadamente con la asistente del cliente, señalando hacia adentro, haciendo gestos hacia mí. Me excusé, salí, y lo escuché decir: «He estado asesorando al equipo desde las primeras fases. Laura se encarga de la ejecución, pero la idea, la ayudé a formarla, ¿sabes? Era mentira. Una descarada. Una peligrosa. Y peor aún, sembraba dudas minutos antes de un acuerdo clave». «Andrés», interrumpí, «¿podemos hablar en privado?» Sus ojos se encontraron con los míos. Luego volvió la vista hacia el asistente. «Un segundo, Lau. Solo estoy dando contexto. Number, ahora». Me siguió por el pasillo, con la misma sonrisa petulante de siempre, como un niño que cree que no lo van a regañar. Cuando la puerta se cerró, me di la vuelta. «Acabas de mentir. Otra vez. En mi empresa, durante una presentación a un cliente». Rodó los ojos. «Relájate. No es como si quisiera hacerte daño. Estoy ayudando. Promocionando la marca». «Number, estás aprovechando», dije. «Estás saboteando algo en lo que nunca pusiste una piedra. Has dejado claro que no respetas lo que hago. Pero ahora que hay éxito, quieres reclamarlo». Su sonrisa se desvaneció. «No hagas esto, Laura. Soy tu hermano. Y tú fuiste la razón por la que pasé hambre en la universidad
mientras papá te compraba un segundo coche. Tú fuiste el que recibía los aplausos mientras yo desaparecía. Y ahora que lo logré, ¿piensas que puedes venir y tomar tu parte? Parpadeó. Tal vez por primera vez, me vio de verdad. Si alguna vez vuelves a hacerte pasar por parte de esta empresa, dije despacio, te prohibiré la entrada a cada evento, cada espacio asociado y cada círculo profesional en el que esté. Y créeme, estoy en más de los que imaginas. Se fue sin decir una palabra más. Regresé a la sala, me acomodé el blazer y presenté como si nada hubiera pasado. El cliente firmó el contrato en menos de 24 horas. Esa misma semana, Ernesto vino a mi oficina. Se sentó frente a mí, cruzó las manos. No sabía que ibas a hacer eso, dijo. Pero debí imaginarlo. Yo lo creé, ¿no? Lo miré durante un largo momento. No, le dije. Él tomó sus propias decisiones, igual que tú estás tomando las tuyas ahora. Su voz se quebró. Ahora lo veo. Todo lo que ignoré. Todo lo que no quise ver. No puedo cambiar el pasado, Laura. Pero puedo ser distinto ahora. Si tú me dejas. No fue una disculpa completa, pero fue real. Y fue ganada. Y por una vez, no era demasiado tarde. El silencio que siguió fue distinto. Andrés dejó de aparecer. Nada de eventos de networking, ni visitas inesperadas a la oficina. Su nombre desapareció de mi bandeja de entrada, de las conversaciones murmuradas, de la culpa persistente que se escondía en los rincones de mi mente. Pero sabía que ese silencio no significaba paz, significaba retirada. Ernesto, en cambio, era diferente. Seguía viniendo a trabajar. Hacía preguntas. Se ofrecía para tareas que otros evitaban, e incluso empezó a guiar a una de nuestras pasantes. No fingía ser alguien que no era. No intentaba impresionar. Solo aparecía, día tras día, como si tratara de compensar el tiempo perdido de la única forma que podía, dando lo que aún le quedaba. Una tarde, encontré una carpeta manila deslizada por debajo de la puerta de mi oficina. Era de Andrés. Dentro había una carta, escrita a mano, desordenada, con manchas de lágrimas en algunas partes. Decía que se iba de la ciudad, que no sabía quién era sin ser el hijo dorado de papá, que me envidiaba. No por el éxito, sino por la fuerza, por haber sobrevivido cuando nadie me ofreció una cuerda, por haber construido algo cuando todos los demás solo tomaron. No pedía perdón, pero sí decía adiós. Cerré la carpeta y me senté en mi silla durante mucho tiempo. Más tarde esa noche, Ernesto tocó la puerta. Nunca antes lo había hecho. ¿Puedo pasar? Preguntó desde el umbral. Asentí. Se sentó, en silencio por un momento. Luego, con las manos temblorosas, metió la mano en su bolsillo y deslizó algo por el escritorio. Era mi antigua carta de aceptación a la universidad. Arrugada, descolorida, doblada 1000 veces. La guardé, dijo. Cada día que no te ayudé, la tenía. Me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero no lo hice. Miré el papel, la tinta que marcó un punto de quiebre que nadie más había visto. Estoy orgulloso de ti, Laura. No por la empresa, no por el título, sino por no haberte convertido en lo que yo fui. Y eso fue todo. No fue un gran gesto. No fue un final de película. Solo dos personas. Una finalmente viendo, la otra finalmente siendo vista. La primera vez que me presentaron como CEO en una cumbre nacional, me paré detrás del podio frente a una audiencia de mujeres que no se parecían en nada a mi pasado, pero eran todo lo que quería para el futuro. No hablé de márgenes de ganancia ni de proyecciones. Hablé del silencio, de cómo, durante años, creí que el silencio era fortaleza. Agachar la cabeza, sobrevivir sola, fingir que no dolía. Pero luego, aprendí que el silencio también oculta injusticias, que hablar con claridad, establecer límites y exigir respeto no es una traición, es un derecho de nacimiento. Terminé mi discurso entre una ovación de pie, y cuando bajé del escenario,
Ernesto estaba allí, de pie al fondo, solo observando. No dijo una palabra. No hizo falta. Unos meses después, ampliamos la oficina. Abrimos una segunda sede en Valencia, nuestra primera sucursal oficial. Le di a Ernesto la opción de quedarse o ayudar a liderar la apertura. Para mi sorpresa, eligió irse. Quiero ver crecer algo desde cero, dijo, sin los fantasmas viejos en las paredes. Se fue con una caja bajo el brazo y una fotografía del equipo en la otra mano. Lo acompañé hasta el ascensor. No nos abrazamos. Nunca fuimos esa clase de familia, pero me sostuvo la mirada y asintió. Te mandaré noticias, dijo, y lo hizo. En cuanto a Andrés, no sé dónde está ahora. La carta fue lo último que supe. A veces me pregunto si empezó de nuevo en algún sitio, si aprendió a escuchar, a intentarlo. Pero no contengo la respiración, y ya no cargo con rabia, porque la vida que he construido ya no es una reacción a lo que no me dieron. Es un reflejo de lo que yo me di a mí misma. Una mañana abrí un paquete en la oficina. Dentro había una tarjeta, sin firma, y una copia de mi viejo carnet estudiantil. En la parte de atrás, alguien había escrito, con letra temblorosa: Lo lograste, a pesar de que no te ayudamos, especialmente por eso. Lo tengo enmarcado en mi escritorio, no porque necesite el recordatorio, sino porque lo merezco. Cada palabra, cada cicatriz, cada paso.